Continuamos en Economía para Todos en este programa especial de fin de año. Valeria Fuertes, Omar, Mariluz los acompañan y vamos a hablar justamente de la reactivación económica en los sectores que ya han logrado sacar la cabeza del hoyo luego de esta pandemia. Para eso estamos con David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, señor Tuesta? Muy buenas tardes. Omar, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, en principio, entendemos que este año de recuperación es más un rebote estadístico frente a la fuerte caída que tuvimos en el 2020 cuando la economía se cerró de manera abrupta ante la pandemia de la COVID-19. Pero podemos ver ya algunos sectores que han sacado la cabeza, más allá de las cifras que pueden parecer grandilocuentes, enormes, de 2 dígitos. Hay sectores que ya están en un franco camino de recuperación o quizás es muy pronto para hablar de eso. Mira, decir franco camino de recuperación es aventurarse en las circunstancias actuales, ¿no? Porque todavía estamos con seria incertidumbre. Es cierto que hay sectores como el de construcción, por ejemplo, que recogió gran parte de este proceso de inversiones estancadas que hubieron durante la época de la pandemia y que se han, digamos, desplegado, una vez se han empezado a normalizar la situación, al menos en esta actividad, y de hecho es la que recoge gran parte del crecimiento de la inversión privada de este año. Construcción, por ejemplo, tiene un crecimiento de 2 dígitos, ¿no? Digamos, es claramente el sector que más dinamismo está mostrando, ¿no? Y que incluso está por niveles encima del 2019. Lo que queda ver ahí es qué pasa en el 2022, ¿no? Y ahí las perspectivas son un poquito más, digamos, menos optimistas, ¿no? Digamos, yo creo que sigue creciendo, pero todavía menos. Las actividades de comercio y servicios ya han empezado a reflejar un rebote más importante en el 2021. No obstante, todavía se mantienen por debajo, digamos, del 2019 actividades, por ejemplo, como el turismo, como el de restaurantes, ¿no? Que son actividades importantes dentro de este rubro amplio. Vienen recuperándose, pero en general, por ejemplo, su nivel de actividad está alrededor del 30-35%, ¿no? De lo que era su nivel de actividad normal, ¿no? Entonces, en gran medida, pues sí, lo que hemos estado observando es este efecto estadístico, ¿no? El único sector que, digamos, tiene una respuesta más directa y fundamentalmente por el escenario privilegiado de precios internacionales es el sector minero, ¿no? Que es el que va a estar creciendo muy probablemente en torno al 7%, ¿no? Del año 2021, ¿no? Y en ese punto, señor Tuesta, ¿a qué le debemos, digamos, este buen desempeño al sector minero? ¿Nos amparamos al excelente, a los precios de los metales a nivel internacional? ¿Eso ha sido, digamos, nuestro paraguas? Porque parece que lo que está viniendo para el próximo año son incertidumbre, ¿no? En el plano minero nacional, al punto que ya hubo anuncios de cierres, paralizaciones por aquí y por allá, reuniones incluso de las cabezas más importantes de minas que representan muchísimo para el país. ¿Cómo ve usted el sector para el próximo año? ¿De repente no es un sector que va a tener un buen desempeño en el 2022? ¿Cuál es su análisis? Sí, yo creo que en el 2022 las cosas van a estar un poquito más complicadas en el sector minero, ¿no? En gran medida quien lo va a determinar es cómo se logre normalizar la situación en la cual se encuentra Las Bambas, ¿no? Que representa, solamente esta unidad minera representa 1 punto del Producto Bruto Interno. Entonces, si esto se extiende, pues el crecimiento económico ya no solamente del sector minero, sino del PBI en total, se va a ver bastante resentido, ¿no? Ahí claramente cómo se resuelve el tema. Hoy ya se ha anunciado y se ha operativizado, más que anunciado, el cierre de la operación, y esto, pues, más allá de que haya este efecto de precios internacionales, esto puede llevar a que el crecimiento del sector el próximo año sea incluso negativo, ¿no? Wow. Entonces yo creo que no solamente ya por lo que es el sector, sino por lo que son las implicancias que tiene sobre generación de empleo y reducción de pobreza, yo creo que al gobierno le debería interesar justamente la solución del actual conflicto, ¿no?
Y justamente, ¿no? El tema del empleo y la pobreza, que son claves. Hemos hablado muy poco de pobreza en realidad este año. ¿Qué pasa con aquellos sectores intensivos en mano de obra que generan mucho empleo, la manufactura, el comercio, los servicios? ¿Qué viene pasando con ellos? ¿Qué va a pasar en el 2022? Porque lo que vemos a nivel de cifras es todavía preocupante. Vemos que sí, se genera empleo, pero se genera empleo precario, ¿no? El empleo informal. Y esto trae consecuencias, entendemos, justamente sobre el ingreso de las familias. ¿Qué pasa con esos sectores que sí pueden generar empleo? Bueno, al final eso va a ser los dos sectores que van a terminar teniendo crecimiento, digamos, iba a decir la palabra dinamismo, pero pensar en crecimiento de 2%, 3%, que se esperaría de esos sectores grandes. Entre comercio y servicio uno tiene más o menos el 40% de todo el Producto Bruto Interno. Y lo que veo ahí es va a estar sostenido por este crecimiento inercial que normalmente tiene el consumo. El consumo difícilmente se deprime, suele ser una fuerte base de lo que es el crecimiento inercial que tiene un país, pero no más allá de ello, ¿no? Digamos, yo no veo, no va a tener capacidad de generar empleo formal, ¿no? Porque empleo informal, sí, o sea, gran parte también del sector servicios, sobre todo, está concentrado por las actividades individuales, ¿no? Que se realiza cada quien por su cuenta. Una persona que está desempleada en el Perú no se queda en su casa, ¿no? Sí, automáticamente va y busca qué hacer. Y eso es un servicio, muy probablemente es informal. O sea, y van a consumir seguramente. Pero lo que nos preocupa en realidad es la capacidad que tengamos de generar empleo de calidad con un nivel de crecimiento tan magro, ¿no? que se espera para el 2022. No vemos, yo en general, que la economía crezca más del 3% el próximo año. Y el sesgo es a la baja, lamentablemente, de la forma como se han venido gestionando las expectativas. Señor Tuesta, y si hablamos, por ejemplo, de un sector, porque parece que la minería no va a tener un buen desempeño el próximo año, aunque se espera que, ¿no? Lo dicho por el presidente del BCR, Julio Velarde, es que ese tema de las bambas se solucione en las próximas 2 o 3 semanas, o al menos en el primer mes del 2022. Pero ojalá esto no genere un efecto dominó en el sector minero, en el sector extractivo. Si hablamos, por ejemplo, de un sector que podría sostener la economía en el 2022, ¿por cuál apostaría usted? Va a depender de lo que haga este gobierno, ¿no? Lamentablemente, digamos, de lo que conozco, digamos, de decisiones de inversión de grandes empresas, ¿no? Que son los que mueven realmente la economía, que son las anclas, ¿no? Los motores, están con las decisiones paralizadas en gran medida. Lo que tienen en marcha son decisiones de inversión tomadas, cuyas decisiones fueron tomadas antes de la pandemia y que, bueno, es un costo hundido, tienen que seguir desarrollándolo, ¿no? Pero nuevas inversiones difícilmente se generen bajo este contexto en el cual no sabes qué va a suceder en los siguientes años. Un claro ejemplo de que lo que estoy señalando yo no es una anécdota, no es una leyenda, sino es verdad. Es verdad que es el hecho que ya han salido 16.000 millones de dólares de la economía a otros países, ¿no? Eso es ahorro que servía para financiar proyectos de inversión en el Perú. Así es. 16.000 millones de dólares son aproximadamente 8 puntos del Producto Bruto Interno. Eso es lo que ha salido, eso es lo que ha huido como consecuencia de las circunstancias actuales. Si eso hubiera sucedido, tendrías 8 puntos del producto que estarían financiando proyectos. Ahora, si esto me te permite... da una clara imagen de lo que puede ser la situación complicada del año 2022. Si me permite, señor Tuesta, una pregunta más, mirando el mediano plazo, ¿no? Y a razón de que usted es el presidente del Consejo Privado de Competitividad, estamos perdiendo una nueva oportunidad de emprender las reformas necesarias, las que se denominan las reformas de segundo piso, para ser un país más competitivo, es decir, sentar las bases que necesitamos para que tengamos una economía mucho más formal, que llegue a más peruanos justamente.
Mira, no solamente estamos en una situación donde no queremos seguir haciendo reformas, estamos en una situación más bien donde parece que se están destruyendo avances en reformas estructurales importantes, que han ido lento, pero bueno, han sido avances relevantes, como por ejemplo el tema de la reforma en el sector de educación, ¿no? Donde el tema de la meritocracia era un tema central, importante, y que ahora parece que se ha claudicado respecto a seguir avanzando en la línea de que nuestros hijos, ¿no?, cuenten con mejores profesores y un mejor sistema educativo. La reforma de la SUNEDU parece ahí que siempre está ahí moviéndose, ¿no?, y en posibilidad de ir para atrás también. El tema de la reforma del servicio civil, la decisión del Tribunal Constitucional que ha dejado un poco el tema a medias, ¿no?, respecto con algunos nombramientos en el caso de los trabajadores CAS, también ha reducido bastante la posibilidad de generar una burocracia de primer nivel que es clave, ¿no?, justamente para que el Estado sea eficiente en la ejecución de sus proyectos, inversión y la gestión justamente de diferentes decisiones, que es justamente donde el Estado suele fallar. Entonces, no es solamente un tema de falta de apetito, porque la falta de apetito realmente ya viene de hace tiempo, ¿no? Sí. La falta de apetito viene desde el 2013, 2014, ¿no?, de que nos empezamos a enfrascar en conflictos políticos, el 2016 con varios presidentes, pandemia de por medio, y eso sirvió de pretexto perfecto para ir todo para atrás, ¿no? Fíjate el tema de pensiones, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un tema súper grave, ¿no? Sí. Donde prácticamente un tercio del ahorro de largo plazo se ha movido y ya se ha elevado la vulnerabilidad, ¿no?, de los ciudadanos al momento de la jubilación, ¿no? Y de la posibilidad de financiar también inversiones a largo plazo, que ese era un rol importante que cumplían las pensiones. Perfecto, perfecto, señor Tuesta. Muchísimas gracias. David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, exministro de Economía y Finanzas. Muy bien, vamos con otro tema también igual de importante, que ha estado presente en el 2021, porque este año ya el gobierno ha empezado el desarrollo de un anuncio, una promesa que había hecho el hoy presidente Pedro Castillo en campaña. Nos referimos exactamente a la segunda reforma agraria, pero ¿qué desafíos implica este tema? Lo vamos a ver en detalle en el siguiente informe.